Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Continuamos con la serie Propuestas y Recomendaciones Económicas y Fiscales para el Estado salvadoreño post-pandemia COVID-19. En esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con el licenciado Alfonso Goitia, quien es el presidente de la Asociación de Economistas para América Latina y el Caribe. Ha sido presidente de la Asociación de Economistas de El Salvador, asesor, consultor en temas económicos para organismos internacionales y es una persona profundamente conocedora de los temas económicos y fiscales de nuestro país y de la región. Sin duda nos ilustrará y nos podrá aportar elementos adicionales a la discusión que hemos desarrollado en esta serie. Alfonso, gracias por aceptar mi invitación. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes y estamos aquí para conversar con ustedes sobre los temas de interés. Alfonso, se cumplen 2 meses en cuarentena domiciliaria en El Salvador. La región de la denominada Triángulo Norte de Centroamérica, América Latina no escapa a esta situación que ha sido novedosa para nuestra generación. Incluso en el siglo pasado no se había tenido estas dimensiones de encierro y de paralización de la actividad económica. ¿Cuáles son tus primeras lecturas al finalizar estos 60 días de paralización de la economía nacional y de nuestra área en Centroamérica y América Latina? Bueno, realmente la situación es crítica para todas las economías del mundo. O sea, de hecho, se espera una caída de la actividad económica a nivel mundial de menos 3% por lo menos. Economías grandes como Estados Unidos van a presentar, obviamente, caídas superiores al 3%. Europa, América Latina también está presentando tendencias graves de caída de la actividad económica, posiblemente superiores al 5%. Y El Salvador no está exento de eso, ¿no? Centroamérica también presenta tendencias, obviamente, hacia la baja, muy fuertes y pronunciadas. Se espera una caída de más del 4%. Y El Salvador, que estaría decreciendo entre menos 5.6 a 7%. O sea, la situación es sumamente grave. Esta no es ni siquiera comparable a la crisis de hace unos años, entre 2008 y 2009, donde la economía mundial entró en una profunda crisis financiera, cuya caída impactó a la economía salvadoreña con una tendencia de baja de menos 2.1% y la generación de altos niveles de desempleo. En este caso, tenemos una situación pues sumamente más grave y, como usted señala, 2 meses después de esta cuarentena sanitaria provocada por este virus, ciertamente el país tiene que entrar a un proceso de recuperación económica y no es factible mantenerse en esta tendencia actual. No, la gravedad de la crisis va a ser mucho mayor y las posibilidades de superarlas van a ser más difíciles. En esa perspectiva, podríamos decir que ciertamente la región está en una situación crítica. Nuestros principales socios comerciales, como Estados Unidos, los países de Europa, pues en el caso de El Salvador, España, Italia, Alemania, han sido impactados. Mucha de la población salvadoreña que ha migrado están en Estados Unidos, también en estos países de Europa y también en Canadá, etcétera. Lo cual significa que si estos países, que son nuestros principales socios comerciales, tanto fuera de la región, pero también la región es nuestro segundo socio comercial por importancia, en este caso Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
y también están presentando situaciones muy críticas que van a afectar obviamente las tendencias de nuestra propia economía. En esa lógica yo diría que tenemos que tener claro que vamos a entrar en una situación muy preocupante para el país. Todas sus variables económicas están cayendo. ¿Ya? O sea, de hecho, se espera un nivel de desempleo provocado por la inactividad de estos meses de la actividad productiva, por lo menos de más de 100.000 empleos que se van a perder. Eso es aún siendo muy, muy optimistas. En todo caso, podríamos esperar mucho más. Los empresarios están hablando de que se van a perder más de 300.000. Pero en todo caso, ¿no? O sea, estamos en cantidades significativamente importantes que mostrarían la gravedad de la situación. Los niveles de inversión obviamente han disminuido, toda la oferta productiva ha caído, ¿no? La dinámica exportadora se piensa que se va a reducir hasta menos 13% en este año. Las remesas también se esperan que caigan en menos 20%, por lo menos, o sea, puede ser mucho más, precisamente porque Estados Unidos es el lugar donde se ubica la mayor parte de la población migrante salvadoreña, está obviamente en una crisis muy fuerte y los niveles de desempleo en Estados Unidos, por lo menos aquellos que quieren acogerse al subsidio de desempleo, ya estamos hablando de más de 36 millones de personas que están en ese proceso. O sea, te da la dimensión del grave problema y que obviamente nuestros connacionales podrán estar en ese marco también. Por lo tanto, el impacto hacia las remesas va a ser muy grave. Hay que entender que las remesas son claves para precisamente activar la capacidad de demanda y de consumo de las familias receptoras de remesas y que van a, en este caso, muy debilitados ante la imposibilidad de recibir más remesas o por lo menos o sus remesas o menos de la cantidad que normalmente han esperado. Entonces esto va a afectar la capacidad de demanda del país y obviamente eso impacta en el Producto Interno Bruto. Igual las exportaciones caen, las importaciones están cayendo, especialmente de bienes de capital y bienes intermedios, lo cual significa la inactividad que hay en la economía. El sector informal está bloqueado, no pueden salir. Es un problema porque tampoco ellos pueden sobrevivir en condiciones en las cuales no tienen ingresos, por lo menos para paliar la situación alimentaria de sus familias. Eso se expresa claramente en el país con todas esas familias que sacan banderas blancas en sus casas pidiendo alimentos. Es una expresión evidente de la crisis económica y la crisis social en la cual estamos y que no hay, desgraciadamente, un planteamiento serio del gobierno de cara a su problema. No se trata simplemente de distribuir alimentos. Hay que construir ya el planteamiento claro de cómo vamos a salir de esta crisis sanitaria. No podemos cerrar la actividad económica de por vida, que es cuanto tiempo quiera o se le ocurra a este gobierno. Lo que necesitamos es ya empezar a abrir, considerando todos los aspectos sanitarios, todos los requerimientos y protocolos que requiera el desarrollar la actividad productiva. Pero no podemos seguir encerrados y la gente perdiendo sus empleos, no teniendo ni ingresos para poder comprar sus alimentos y estar bajo restricciones que en muchos casos han sido violatorias de los derechos. En ese caso yo diría que estamos ante una situación bastante delicada y que a nivel económico-social yo creo que empezará a abrir la economía. Si hablando de la pérdida de empleos en esa cantidad, de pequeñas, micro y medianas empresas que están cerrando y no hay ningún apoyo
para poder mantener a los empleados, porque obviamente después de 2 meses de INA, ninguna empresa pequeña, micro o mediana va a tener la capacidad suficiente para seguir manteniéndose. Entonces hay que crear las condiciones para que estas empresas empiecen a abrir. Y en ese sentido, la política pública es fundamental para eso. Y obviamente hay que tener recursos, ¿no?, para apoyar sectores. Pero esa es una responsabilidad fundamental del gobierno. El gobierno tiene que buscar los recursos y tiene que colocar esos recursos en una línea de desarrollo, de perspectiva de desarrollo. Alfonso, en la Asociación de Economistas de América Latina y el Caribe, ¿cuáles son las primeras valoraciones que ustedes están haciendo a los fenómenos económicos en la región? ¿Es El Salvador, en la región de Centroamérica, el más afectado? ¿Y cuáles serían los impactos a nivel de América Latina? ¿Cuáles son los países que ustedes están rastreando que tienen hasta el momento las principales caídas y pérdidas? Te decía, en general, casi todos los países de América Latina obviamente están en una situación crítica. Claro, hay países que su dimensión es mayor, ¿ya?, y que han sido impactados más seriamente, como la de Brasil, la de en Sudamérica, Brasil, Bolivia, Argentina mismo, Chile. Son países importantes y grandes en la economía latinoamericana, y ciertamente van a tener tendencias de caída posiblemente superiores al 3% cada uno, o sea, de decrecimiento de su economía. Colombia igual, Venezuela, etcétera. Todas las economías están siendo impactadas seriamente. Por eso decimos, en promedio, posiblemente todas estas economías van a caer en menos 4% o más. Y hay una percepción de la CEPAL y de otras instancias, definitivamente, que esta es una crisis superior a cualquier crisis que ha habido en nuestros países en los últimos 100 años. O sea, estamos ante una situación bastante grave. Y en Centroamérica, ciertamente las economías centroamericanas también están presentando estas tendencias. Guatemala es el único país que presenta una tendencia de caída menor a la de los otros países. Honduras tiene una caída significativa, creo que alrededor del 5%. Panamá también ha sido afectado, tiene más allá del impacto sanitario, su economía también se va a ver reducida por lo menos en menos 3%. Costa Rica igual. Nicaragua ya tenía tendencias negativas en los años anteriores y hoy va a continuar en una tendencia de menos 5 a menos 6%. México, que es también comercial importante para nosotros, también va a caer, aunque no tan pronunciadamente como nuestros países centroamericanos, o sea, será un 1 o 2%. Entonces, en esa perspectiva, en ese escenario de economías, obviamente, que se están deprimiendo fuertemente, o sea, la recuperación la tenemos que empezar ya. O sea, tenemos que empezar a establecer medidas que nos permitan superar la situación para nuevamente activar el tejido productivo del país. En esa perspectiva, como te señalaba, es importante definir políticas públicas que definitivamente nos lleven a un escenario de recuperación, de reactivación, como se señala, ¿no?, con todos los protocolos y todos los mecanismos sanitarios que se puedan implementar, pero no podemos. Alfonso, ¿qué reporte están teniendo ustedes en la presidencia, en la junta directiva, en el comité ejecutivo de la Asociación de Economistas en América Latina sobre la participación y la inclusión de las asociaciones locales en cada país de nuestra América Latina? Los gobiernos los están considerando, los están tomando en cuenta, están sugiriendo, les están solicitando opinión, o se mantienen prácticamente aislados, haciendo propuestas individuales como un servicio a cada sociedad.
Bueno, sí, digamos, la asociación está dentro de en estos días vamos a sacar un posicionamiento propio de la asociación que precisamente va a identificar toda esta problemática y estas preocupaciones que tenemos alrededor de la economía latinoamericana, pero al mismo tiempo trasladándole propuestas que van obviamente orientadas a cómo vamos a activar los distintos sectores económicos del país, la actividad turística, comercial, servicios, agroindustria, agricultura, industria, etcétera, etcétera. O sea, todo, cómo empezar y cómo crear núcleos. El planteamiento creamos núcleos multidisciplinarios, multiinstitucionales, que puedan trabajar en esas propuestas para salir adelante. De hecho, ya ese posicionamiento lo vamos a tener esta semana, ¿no? Y creo que eso lo vamos a dirigir. La experiencia que tenemos en estos meses es que los gobiernos obviamente han asumido una posición un poco reacia a escuchar propuestas de otros sectores, ¿no? De hecho, hay países donde ya nuestros asociados, como gremios profesionales, han planteado ya propuestas. En el caso de Bolivia, de Paraguay, de Argentina, etcétera, han presentado ya propuestas para superar la crisis o cómo entrar acomodándonos a esta perspectiva. En esa lógica, sí, la asociación activa, estamos tratando de articularnos con los gobiernos para ver si se puede trabajar, pero en muchos casos los gobiernos, cada quien ha querido definir su propia lógica y sus propias medidas. Y no es extraño, ¿no? O sea, ves tú aquí en el caso de El Salvador, el gobierno no quiere saber nada de nadie, no quiere hacer caso a nadie, no quiere apoyos de sectores profesionales que están tanto en el marco sanitario, que son el caso de los médicos, por ejemplo, o en todas estas áreas de la economía. O sea, no están interesados o dispuestos a escuchar propuestas y sentarse con estos sectores a discutir propuestas de ese tipo. Entonces, sí tenemos esa dificultad en América Latina, ¿no? Pero nosotros como asociación sí estamos haciendo el esfuerzo y buscando mecanismos de cabildeo con los gobiernos y otros sectores para ver si podemos ciertamente contribuir de mejor manera para establecer propuestas que permitan la superación de esta situación crítica que atraviesa nuestra región. En esa perspectiva estamos. Gracias, Alfonso, por esta primera aproximación al fenómeno tanto de El Salvador, Centroamérica, el Caribe y América Latina con esta pandemia del COVID-19. Al regresar, conoceremos cuáles son aquellas propuestas y recomendaciones de Alfonso Goitia en su calidad de economista y de experto en temas económicos y fiscales. Regresamos. Gracias por continuar con Canal 67, el canal de las estrellas en El Salvador. Puedes sintonizarnos de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche y nuestra retransmisión de 1 a 2 de la tarde. Asimismo, puede revisar cada grabación en nuestras multiplataformas para que pueda tomar nota, poder analizar mejor las opiniones, las recomendaciones y las propuestas de todos nuestros invitados en esta serie. Alfonso, durante años tú has venido haciendo una serie de recomendaciones y de propuestas para nuestra economía, para las finanzas públicas. Sabíamos que teníamos un gran desafío en el año 2020, que nos había que conseguir fondos para poder cubrir todo nuestro presupuesto del año 2020. Pero ahora, a partir prácticamente de finales de enero, que comienza ya a trabajarse temas de la pandemia COVID-19 en El Salvador, estamos finalizando 4 meses de estar inmersos dentro de esta casi paralización total de la economía.
en esa dirección, ¿cuáles serían las recomendaciones, las propuestas, considerando lo que tú habías desarrollado a finales del año 2019 y bajo los escenarios y las posibles soluciones que tú le ves para el Estado salvadoreño? Pues bueno, mira, nosotros estamos también trabajando alrededor de propuestas. En esa perspectiva, lo primero, en este caso, es abrir la economía. O sea, es importante, como te señalaba anteriormente, que haya un plan, unas políticas específicas para empezar a abrir la economía en los distintos sectores, viendo todos los mecanismos y los parámetros sanitarios que se requieren. Entonces eso tiene que ser relativamente pronto, ¿ya? O sea, de hecho, la Asamblea Legislativa acaba de presentar, en el caso de El Salvador, una propuesta de ley donde ya empieza a plantearse una apertura con 4 fases y que significa empezar a abrir los sectores de pequeñas empresas, actividades comerciales, etc. Y así va escalonadamente planteando propuestas para llegar, digamos, a esta, un relativo o una norma en la anormalidad que existe en este momento. En esa perspectiva, nosotros planteamos que hay, por ejemplo, ¿no?, de considerar, primero, hay municipios en este país que no han sido impactados o afectados por COVID-19. Por lo tanto, esos municipios pueden tener mucho más facilidades para empezar a abrir sus actividades y no restringirlas como está ahora. O sea, obviamente, como te digo, considerando todos los parámetros, pero hay que empezar a abrir, y especialmente se puede partir con esos municipios que tienen una menor cantidad o no tienen casos de este tipo. Eso es lo primero. Lo segundo, en ese caso, lo segundo también es los municipios, los alcaldes, conocen su realidad más específicamente y pueden estableciendo medidas de apertura en sus propias localidades, pero bien reguladas, bien estudiadas, para empezar a activar. Entonces, hay un marco, si quieres, territorial de que podríamos empezar a establecer medidas territoriales que empiecen las economías locales. El segundo, se ha generado una cantidad de desempleo tal, gente que ha perdido sus empleos y o en pequeñas empresas o microempresas que han sido impactadas negativamente y que han cerrado. Entonces, hay que empezar a activarlas, ¿no?, a todas estas micro y pequeñas empresas que sobreviven de alguna manera de una actividad básica, de su actividad económica básica. Entonces, hay que identificar eso, cuáles son esas pequeñas empresas que pueden empezarse ya, o sea, pueden empezar a activar. Nuevamente, aquí todo con protocolos sanitarios, pero tienen que empezar a abrirse. No se puede dejar esto, ¿ya? Y el sector industrial puede operar. La actividad industrial puede operar. Algunas industrias tienen un nivel de desarrollo tecnológico que obviamente no requiere una aglomeración de trabajadores. Esas se pueden haber dificultad. Hay otras empresas que sí requieren una gran cantidad de trabajadores, casi todos juntos, pero se puede regular. Y en ese sentido se puede establecer protocolos concretos con las empresas para ver en qué forma escalonadamente van operando, de menor cantidad de trabajadores que se insertan hacia la totalidad que deberían buscarse, pero en un proceso de tiempo. Entonces, la industria es clave. Hay que entender, la industria es el sector que contribuye con más o menos el 25% del Producto Interno Bruto, que es el sector exportador clave de este país. O sea,
la mayor cantidad de exportación del país son productos industriales manufacturados, maquilas y todo. Son sectores claves que hay que ver cómo abrimos, ¿ya? El sector agropecuario, que desgraciadamente en esta pandemia debería haber sido más apoyado con urgencia por las políticas gubernamentales, ha sido un sector abandonado de las políticas gubernamentales. De hecho, hay miles de pérdidas de producción agrícola que no fueron aprovechadas ni siquiera por el gobierno para poder distribuir a la población. O sea, productos agrícolas que son producto de subsistencia de la gente, leche, lácteos, todo eso, aún hortalizas, verduras, etcétera, todo eso, en vez de dejarlo perder, podríamos haber aprovechado bajo una lógica política distributiva que apoyaba al productor y que al mismo tiempo apoyaba a las familias consumidoras y especialmente a las familias más vulnerables. Entonces perdimos esa oportunidad. Pero en este momento hay que activar el sector agropecuario, hay que dotarle de recursos y hay que promocionar todas esas actividades porque la etapa que viene, una etapa donde cada país está cerrando su actividad productiva agrícola en función de las necesidades de su población. Y posiblemente no haya producción necesariamente que pueda venir a El Salvador de otros países o vendrá en menor cantidad. Por lo tanto, es necesario activar nuestra capacidad productiva agrícola. Por otro lado, hay otros sectores comerciales de servicios. Como ya se ha señalado, el turismo y otras actividades más públicas pueden esperar una fase última, ¿ya? Pero porque tampoco hay vuelos, o sea, ninguna capacidad de que los turistas vengan del exterior porque no está abierto el aeropuerto. En su momento habrá que pensar en cómo se va a abrir ese aeropuerto, ¿no? Pero si estamos en esa tendencia de estar cerrados todavía a nivel internacional, el turismo es un sector que pudiera esperar un poco más, pero tampoco mucho tiempo, porque también hay muchas familias del turismo en las zonas, en las localidades, caso de la zona litoral del país, en las montañas, etc. Entonces, no podemos también dejarlos perjudicados, sino que tenemos que establecer mecanismos para apoyarlos y ver cómo se empieza a abrir determinadas actividades de ese tipo, ¿no? La pesca. Hay que abrir los mercados para los pescadores. Los pescadores deberían tener todo lo logístico para trasladar su producción a los centros urbanos, pero no lo hay. No hay esa política aquí. Entonces, hay que construir una política de apoyo a estos sectores para que todo lo que puedan desde el mar pueda ser trasladado a mercados donde ellos pueden obtener obviamente ingresos, mejorar su calidad, sus condiciones económicas, las condiciones de sus familias, etc. Entonces, hay un montón de cosas que hacer, pero se puede hacer bajo distintas etapas o bajo distintas fases que permita mejorar toda la actividad económica. Alfonso, el gran rector es el gobierno de la República. ¿Cuáles son las acciones principales, hablando de esta política macroeconómica que debería de enfocarse? Porque es prácticamente muy poco manejable el optar por seguir haciendo deuda, generando créditos para poder aplicar subsidios de diferente naturaleza en esta crisis. ¿Cuáles serían aquellas acciones que el gobierno de la República, consideras tú, podrían sugerirles para que las consideren de junio a diciembre? Bueno, nuevamente, como te señalo, o sea, el Estado, en este caso el gobierno y el Ministerio de Hacienda, obviamente requieren de recursos para poder impulsar los programas y proyectos de reactivación o reconstrucción de la economía. Ahí hay dos fuentes. Una es la fuente de los ingresos impositivos, fundamentalmente, el IVA, etcétera, que son fuentes claves, ¿sí?
pero que están desactivadas por esta situación. Y por eso que dice el ministro de Hacienda que ha perdido alrededor de 900 millones en ingresos por haber cerrado toda la actividad. Entonces, por eso, una de las tareas fundamentales es abrir la economía para garantizar que el gobierno y el Estado puedan tener recursos, por un lado, por el lado de impuestos. ¿Ya? Pero también el Estado puede tener recursos a través de préstamos, ¿ya? O endeudamiento, que ya se le ha facilitado al gobierno la posibilidad de que pueda obtener recursos de 2.000 primero, 3.000 y 1.000 millones, son 3.000 millones de dólares, que ciertamente nuestra economía dolarizada, dado que no tenemos ninguna capacidad de poder emitir nuestra propia moneda y endeudarnos internamente, porque no hay política monetaria para el país, entonces tenemos que recurrir al endeudamiento externo, ya sea por la vía de los bonos o ya sea por la vía de los empréstitos con organismos financieros bilaterales o multilaterales. En esta estamos hablando, y ya se ha señalado por muchas instituciones, que el nivel de endeudamiento que alcanzamos en este momento, si esos 3.000 millones se hacen realidad, estaríamos llegando a más del 90% del Producto Interno Bruto, lo cual hace que nuestro país sea visto como un país en situación de riesgo de inversión. Perspectiva. De hecho, ya Fitch Ratings ha bajado la calificación. Y por otro lado, otras calificadoras de riesgo también están viendo con mucha preocupación la situación financiera del gobierno y del país. Entonces, ya no están, o sea, estamos en una situación bastante delicada, pero podemos todavía conseguir recursos. Obviamente, tendríamos que establecer luego una política para ver cómo vamos a resolver el problema del endeudamiento. Y eso pasa precisamente por una política que signifique activar la economía mucho más, hacer crecer para que el Estado pueda obtener los recursos. Lo que sí que debe quedar claro es que no puedes establecer nuevos impuestos, y especialmente impuestos que signifiquen afectar a sectores de bajos y medianos ingresos. Porque ya se ha hablado muchas veces de ver cómo se puede incrementar el IVA en 2 puntos, en 3 puntos. Y claro, es muy fácil decirlo ahora, con esta crisis, decir, bueno, hay que necesidad de incrementarlo y hay que incrementarlo. Pero no es así. O sea, el IVA no puede incrementarse porque estarías, después de esta crisis, después de que has impactado negativamente a la gente y le vas a poner un impuesto mayor a este sector, imposible. Hay que buscar otro tipo de tributación progresiva, que significa la posibilidad de que los que puedan tener más paguen más. Tal vez no en este momento, porque ahorita estamos saliendo de esta crisis sanitaria y de la crisis económica. Podríamos pensar en eso el próximo año, evaluar todas las perspectivas, otras fuentes alternativas, etc. Pero también hay otro mecanismo que el gobierno debería empezar ya a trabajar, que es precisamente la reestructuración de la deuda. Toda esta deuda que está con organismos financieros internacionales, con los receptores de los bonos, etcétera, empezar a analizar, aunque con lo de los bonos es un poco más complicado, pero digamos, con los organismos internacionales debemos empezar a negociar una reestructuración de la deuda, la posibilidad de una moratoria por varios años, la posibilidad de eliminación de deudas, la posibilidad de revisar para que se paguen en más tiempo, etcétera. Eso debería ya el gobierno estar analizando con estos organismos para precisamente el impacto de este gasto que vamos a asumir no sea tan grave, no afecte la capacidad fiscal del gobierno para desarrollar otras actividades que tienen que ver con la reconstrucción del país después de la pandemia. Ese es un poco
lo que se puede plantear en esa perspectiva. Y por el otro lado, se ha planteado que entonces hay que reducir el gasto. Sí, el gasto público se puede reducir en aquellas actividades que no tienen mayor peso o importancia o no son necesarias. Entonces puede reducir. ¿Ya? Pero no puedes pensar que reducir el gasto signifique eliminar trabajadores o generar más desempleo del que ya se está generando. O sea, eso tiene que tener mucho cuidado el gobierno de no asumir acciones hacia una reducción del Estado por la vía de eliminación de trabajos. Lo que puede eliminar, sí, son aquellos gastos superfluos que tiene y que no son importantes o que pueden esperarse más tiempo. Por otro lado, el Estado tiene que gastar en inversión. Tiene que ser nuevamente un sujeto de inversión. Desgraciadamente, en el contexto de esta pandemia, el gobierno eliminó todas las actividades de inversión de las distintas instituciones. Entonces, para obtener un fondo que serviría para la emergencia, se calcula que ese fondo de inversión es superior a los $1.000 millones. No sabemos si ya lo gastó, cómo lo gastó, etc. Ahí no podemos mantener esa lógica. El gobierno tiene que invertir. La inversión pública es clave para el crecimiento económico. Entonces, nuevamente debe redefinir sus prioridades de inversión y empezar a apoyar esas actividades. No puede quedarse simplemente ya no tenemos recursos, no vamos a hacer mucho. Aquí se requiere nuevamente gastos en infraestructura, gastos de inversión en actividades productivas, en actividades de otros sectores, todo el marco logístico, puertos, aeropuertos, etc. Todo eso tiene que activar. Lo de los municipios igual. Aquí se que de esos 2.000 millones, 600 millones a los municipios. ¿Ya? Ojalá que sea en realidad, porque sí, los municipios pueden jugar un papel importante en la reactivación. Muchas gracias, Alfonso, por estas propuestas, por estas recomendaciones al Estado salvadoreño, por brindar tu conocimiento y tus respetuosas sugerencias a nuestro gobierno central. Esperemos que sean tomadas en cuenta. Al regresar, las recomendaciones y conclusiones finales de nuestro invitado de cara a la recuperación económica de nuestro amado país, El Salvador. Regresamos. Gracias por continuar con temas y debates. Canal 67 le lleva la mejor programación y le anima. Quédese en casa. Estamos todavía en cuarentena domiciliaria. Cuídese usted, cuide su familia, atienda las recomendaciones del gobierno central y recuerde que solo que sea extremadamente necesario, salga de casa. No se exponga porque tenemos en esta semana, la próxima, según las proyecciones matemáticas, es la etapa de mayor posibilidad de adquirir y de contagiarse del virus COVID-19. Alfonso, en este esquema que tú nos planteabas en el segmento anterior, ¿qué tan importantes serán nuestros vecinos naturales, Guatemala, Honduras, Nicaragua, para tratar de incrementar nuestras exportaciones, pero de alguna manera podríamos actuar como bloque y tratar de buscar otros continentes como región, como sector, ese sueño que nunca llega de poder unirnos como región y poder vendernos y exponernos como una región? ¿Podría ser hoy la posibilidad o crees tú que va a ser una decisión de que sálvese quien pueda? Bueno, ciertamente cada país está con su propia crisis, con su propia situación y posiblemente cada quien está buscando los mecanismos
sería óptimo y sería lo mejor pensar regionalmente, políticas regionales que activen los distintos sectores. Todo eso sería sumamente positivo, ¿sí? Pero si en tiempos, digamos, de estabilidad y de situación normal de la región, no ha pasado en este contexto. Yo creo que cada país va a ver cómo resuelve su situación, pero hay que intentar, o sea, yo creo que no es malo, o sea, hay que intentar ciertamente que el marco de la integración centroamericana permita construir políticas conjuntas, especialmente para la obtención de recursos para empujar las economías, ¿ya? O sea, no podemos mantenernos simplemente ajenos a que nuestros socios comerciales, en este caso de la región, estén ahí y nosotros no podamos hacer nada. Yo creo que es un buen momento también para pensar en cómo trabajar conjuntamente para superar toda la problemática. Alfonso, un desafío que tenemos ya presente es la disminución de la remesa desde los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo poder compensar, ya que se habla de cifras superiores a los 10 millones de plazas que se han perdido en los Estados Unidos? Esto sin duda es el sector formal, pero nuestros compatriotas principalmente están trabajando en cifras y datos que no se contabilizan por ser personas que están todavía algunos fuera del TPS y la gran mayoría, pues por supuesto su situación es irregular. ¿Cómo podría el Estado salvadoreño tratar de compensar esta caída de la remesa? Porque principalmente ese es el sostenimiento de cientos y de miles de familias en el país vía consumo. El sector comercio y servicios se ve favorecido en esta dinámica de nuestra economía. De hecho, lo que señalábamos, ¿no? O sea, las remesas, lo que se prevé es que pueda caer en por lo menos un 20% en este año. Si el año pasado recibimos más de 5.600 millones en remesas, obviamente el 20% es significativamente importante, ¿ya? Porque serían más de millones de dólares que se perderían en términos de esas remesas que vienen del exterior. Ciertamente eso va a impactar sobre las familias receptoras que en el país se estiman que están entre 20 y 25% de las familias que son receptoras de remesas y estas familias utilizan casi el 90% de sus remesas en actividades de consumo de alimentos, educación, salud, pagos de vivienda, etcétera, etcétera. O sea, obviamente el impacto sobre esta familia va a ser muy grande y por lo tanto va a impactar la capacidad de demanda interna del país, ¿ya? ¿Cómo hacemos para recuperar esa cantidad de recursos que se van a perder en este periodo? Bueno, hay que estabilizar a los salvadoreños en Estados Unidos y hay que ver si pueden, en la política norteamericana, puede ayudar ciertamente para que la gente trabaje. Entonces hay que facilitar todas esas condiciones a la gente. Un TPS que se apruebe, otros mecanismos también que se aprueben, etc. Si la política norteamericana girara un poco hacia por lo menos ahora estos sectores migrantes que pueden verse afectados y que saben que es un problema, entonces pudiera ser que eso se va resolviendo. Pero al mismo tiempo tendríamos que ver qué otros mecanismos, porque eso ya es un diseño de política norteamericana, de Estados Unidos hacia estos sectores. Porque es como tú señalas, o sea, hay una gran cantidad de salvadoreños y salvadoreñas ahí que no están legales, pero que hacen trabajo, o sea, están trabajando en distintas actividades. El que está en el sector formal posiblemente pueda encontrar otras alternativas en su momento que pase la pandemia, pero todo este sector informal va a ser más difícil encontrar cosas. Vamos a ver, entonces, pero en todo caso, El Salvador debe estar preparado para el retorno de la gente.
porque en un contexto de esta crisis en Estados Unidos, la población salvadoreña que allá puede pensar mejor en El Salvador. Y entonces aquí tiene que haber en El Salvador una política clara de cómo apoyar a esta población migrante que está en Estados Unidos o en otras partes y que está retornando. ¿Qué actividades productivas podemos dotarles para que se inserten en la economía, para que tengan ingresos y estabilizarse? Esa es un poco la dinámica. Alfonso, quiero agradecerle su participación, el haber aceptado mi invitación para poder hacer estas propuestas, estas recomendaciones, su balance de cómo está observando como un profesional de la economía y sobre todo en la categoría y en el nivel que le permite dirigir la más grande red de economistas en América Latina y una de las principales en el mundo. Estaremos pendientes de en las próximas horas que emitan ustedes los comunicados con las recomendaciones para toda nuestra América Latina para poder trasladar esa información a través de Canal 67. Muchas gracias. Gracias a ti, muy amable. Así, el licenciado Alfonso Goitia, economista, asesor, consultor en materia económica y fiscal, presidente de la Asociación de Profesionales de Economía en América Latina y el Caribe. Continuamos trayendo y aportando los mejores panelistas, los mejores consultores, los mejores expertos económicos para que brinden las respetuosas recomendaciones al Estado salvadoreño. Muchas gracias, bendiciones.